Estimados hermanos y hermanas, el Señor nos dé su paz. En este domingo 16 del tiempo ordinario, la liturgia de la palabra nos invita a tener presente la semilla del misterio del reino de Dios que Dios mismo ha sembrado en nuestro corazón para que comencemos a dar frutos. Como nos dice el Salmo responsorial, tú, Señor, eres bueno y clemente. En su bondad y en su clemencia, el Señor ha decidido depositar dentro de nuestro corazón las semillas del reino para que nuestras acciones y nuestras obras se manifiesten siempre orientados hacia, hacia el testimonio y la manifestación del reinado de Dios. La primera lectura, que está tomada del libro de la sabiduría, capítulo 12, los versículos del 13, interrumpidos del 13 al 19, nos presenta el rostro de un Dios Padre y Creador que se compadece de todos, que nos da la oportunidad del arrepentimiento, teniendo como última palabra no la condena, sino la espera de un Dios que ama a todos sus hijos. No necesitamos acoger el amor de Dios para que nos sintamos amados. Él nos ama. La naturaleza de su ser es el amor, indistintamente si lo amamos o no. El amor de Dios no está condicionado al nuestro. Nosotros recibimos ese amor de Dios, o mejor, es misión nuestra o responsabilidad nuestra en recibir, en aceptar o simplemente en ser indiferentes, pero el amor de Dios se manifiesta plenamente. La fuerza del poder de Dios es el juicio, pero un juicio que nos invita a la moderación en todo, teniendo la espera del perdón como última palabra. Nos invita a ser moderados en el arte de ejercer la justicia. El Evangelio tomado de San Mateo, capítulo 13, los versículos del 24 al 43, nos presenta tres parábolas del Señor y una explicación que se fundamenta en la vocación del profeta Isaías en el capítulo 6, cuando Dios le dice que va a ir a un pueblo que teniendo ojos no ve, teniendo oídos no escucha. La primera parábola se centra en la historia de la cizaña que fue sembrada por un enemigo de noche, mientras el sembrador se fue a sembrar la semilla buena del reino de Dios. Aquí se da este contraste, ¿no? Por una parte viene el sembrador que siembra una semilla buena y por otra parte en la noche, en la oscuridad, viene de improviso este enemigo y siembra la semilla mala. Aquí es importante porque las dos plantas crecen, la cizaña y el trigo crecen juntos. El mal no puede ser un tema relevante en el conjunto del discurso parabólico de Jesús, que de diversos modos está tratando de explicarnos lo frágil y lo débil que es el reino de Dios frente a la fuerza y la presencia del mal que pretende imponerse en medio de nosotros. El mal crece junto a la propuesta del reino de Dios, porque es el pueblo que decide negar a Jesús en contraposición de la multitud y de un grupo de discípulos que han aceptado el mensaje de la propuesta del Señor. Esta respuesta va creciendo lentamente y se va haciendo visible en la comunidad, en la sociedad. Una vez que Jesús terminó de narrar el misterio del mal en medio del misterio del reino de Dios que fue sembrado en la tierra, ahora lo representa con la semilla de la mostaza, que da esperanza. Esta semilla del reino que nace desde la periferia, con los 12 discípulos, comienza a ser visible en medio de las personas. Es el reino de Dios que se va manifestando con Jesús que lo inaugura y con los discípulos que le dan continuidad. Es como aquel árbol que lentamente va creciendo y nosotros vamos contribuyendo para que se siga siendo presente en medio de nosotros. Sucesivamente la narración hace una transición del lugar. Cuando dice que Jesús entró en una casa, no dice de quién es la casa. Algunos sostienen que sea la casa de Simón Pedro en Cafarnaúm. Lo importante de la narración es que el maestro entra en un ámbito familiar, de intimidad familiar, para instruir a los suyos
sobre los secretos del misterio del reinado de Dios que crece en la sutileza de la vida y se va haciendo fecunda en el obrar, en la casa, en los espacios íntimos de los discípulos y de las familias. La secuencia de la narración concluye con la parábola de la levadura, que hace que la masa crezca y por la fuerza y discreción de la levadura le va dando forma y volumen a la harina. Es interesante ver en esta parábola la mano femenina y masculina. En la mano masculina tenemos la figura del hombre que siembra la semilla buena en el campo. La mano femenina viene representada en la mujer que amasa la harina para el pan. Dos formas de trabajos que contribuyen en la realización del reinado de Dios. Desde el campo, la vida, desde el campo de la vida, desde el campo de la existencia, nos dirigimos a la sociedad para anunciar la novedad de Dios y desde la casa para modelar nuestro ser en la relación de intimidad con los nuestros para crecer y madurar como personas, como cristianos, como testigos del reino. La mano femenina y masculina contribuyen en la edificación del reino. En el compromiso del reino, todos contribuimos para la obra de la salvación. Por eso la segunda lectura, que está tomada de la carta a los Romanos capítulo 8, los versículos del 26 al 27, nos exhorta a reconocer las acciones de Dios en la simplicidad de la vida. Es más, nos invita a reconocer en la debilidad de nuestra vida la propuesta de la salvación de un Dios que se manifiesta y nos da su amor no por nuestros méritos, sino por su sola y exclusivamente gracia. La gracia del Señor nos acompañe. Buen domingo, paz y bien.